Love FM Podcast. Voces que empoderan. Hola, somos Alejandra y Valeria y esto es Kabbalah Tools. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma de Love FM Podcast y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Kabbalah Tools. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos ayudaron a conectar con nuestra luz interior. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Gracias por escucharnos. De alma a alma. Hola, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes con una súper invitada que ahorita se va a presentar en un súper tema que ahorita les vamos a platicar. Siempre un placer compartir una oportunidad nueva de estar aquí. Y bueno, pues qué mejor que con mi Vale adorada. Y bueno, pues un tema del que podríamos hablar por mucho tiempo, desde muchos enfoques, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la abundancia como herramienta espiritual. Exacto. Entonces, ¿qué es la abundancia? Bueno, a mí me gusta siempre empezar, como ya saben, con la definición de la palabra, ¿no? La etimología de las palabras. Abundancia es una gran cantidad de algo que está superando lo necesario. Habla también de riqueza, de bienestar, de recursos físicos, de un bienestar económico, espiritual, funcional. Entonces, pues, engloba muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando normalmente como que los temas de abundancia y prosperidad a veces se mezclan, ¿no? Sí, y están más enfocados a la parte económica, o al dinero, ¿no? Y bueno, Exacto. ahí entra la primera controversia con la espiritualidad. Entonces, ¿qué es abundancia espiritual? Pues abundancia espiritual empezaría por definirla como estar alineada con el Creador. ¿Qué opinas? Sí, ok. ¿No? Como... ¿Qué quiere decir estar alineado con el Creador? Creador? Me quiere dar todo. Creo que tiene una gran dosis de emuná o de certeza, en donde como gran padre dador o energía dadora o como lo queramos ver, el Creador siempre me quiere dar todo, al tiempo perfecto. A veces yo no entiendo esos tiempos, ¿no? Pero creo que nos falta un poco de certeza en eso y siempre queremos como un poco forzar el sistema. Sí. Cuando yo quiero, como yo quiero, de la forma en la que yo quiero, y no me doy cuenta que muchas veces yo quiero trae mucho caos a mi vida porque forzo el sistema, ¿no? Sí, es como el concepto de mati velo mati. Exacto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Mati velo mati es lo quiero, con todas mis fuerzas lo quiero, tengo todo el deseo, pero si no es bueno para mí, no lo quiero. Como lo quiero, pero lo suelto al mismo tiempo, ¿no? Como están en las dos frecuencias al mismo tiempo. Porque a mí lo que me hace más interesante desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿qué opinas tú sobre el tema diferencial de la relación con el deseo en la Kabbalah y a lo mejor otros aspectos de la espiritualidad? Bueno, yo creo que hay ahí como una parte humana en donde muchos pensamos que desear es malo, ¿no? O sea, como que si yo tengo deseo, puedo estar siendo codicioso, ambicioso, y eso me separa de lo que es bueno. No te hace espiritual. No te hace espiritual. El deseo material no te hace espiritual. Ajá. Y en la Kabbalah, el deseo es una gran herramienta de conexión, ¿no? Obviamente el deseo de la luz, siempre primero, de esa energía de la que hablábamos antes, ¿no? Si yo me alineo con la luz, hablemos de frecuencias, ¿no? La frecuencia de la luz es dadora, es de paz, es de abundancia, certeza, de abundancia, de todos estos conceptos que suenan como muy lejanos, y a mí me gustaría hoy como aterrizarlos a la vida cotidiana. Y porque es el principio de la abundancia, ¿no? Es como la forma en la que puedo entrar en este círculo de dar y recibir. Pero entonces, nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah, es inclusive benéfico para tu crecimiento espiritual, desearlo absolutamente todo, pero como tú muy bien estabas diciendo hace ratito, el
la regla, digamos, de hacerlo desde el punto de vista eficiente, cabalísticamente, es lo deseo, pero lo suelto al mismo tiempo si esto no es bueno para Sí, mí, esto- si esto no es a los tiempos que son mis tiempos y no son los tiempos de la creación, y todo lo que voy recibiendo es exactamente lo que yo necesito para hacer mi trabajo hoy. Y es que nuestra visión es muy corta. O sea, lo que nosotros... Limitada, ¿no? Ajá, muy limitada, me gusta más ese Ujú. concepto, porque veo tan poquito del De la cuadro, película de la completa. película. Entonces, veo tan poco que cuando veo ese pedacito pienso que esta pluma es buena, pero tal vez no, ¿no? O sea, tal vez lo que yo debería tener es una colección de plumas, porque me van a permitir escribir muchas cosas, si lo pusiéramos como una metáfora, ¿no? Entonces veo un pedazo tan pequeño y le quiero decir al máster de la planeación, que es la luz del creador, Yo sé mejor que yo tú. sé mejor qué es lo que me conviene. Entonces, claramente eso no es así. Mira, se me hace un ejemplo muy aterrizado el tema, por ejemplo, en las relaciones. Cuando tú estás en una relación y quieres que eso perdure y Que resulta sea que esa persona. es que es a esa persona la que te ayuda a crecer, ¿no? Porque para eso estamos en una relación, supuestamente, para que los En dos teoría, obtengamos el beneficio de estar juntos de la mano creciendo y generar la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Entonces estás con esa persona y estás necio y terco con que esa es la persona y resulta que la relación se termina, volviendo ahora vamos a ver a la definición de miquets y qué significa. Entonces no tiene continuidad, se termina la relación y tú estás en el drama absoluto porque tú estabas segurísimo, mucho mejor que lo que el creador o la divinidad Dios sabe para ti, que esa era la persona o esa era la amiga con la que ibas a hacer ese proyecto o ese era el negocio y resulta que se termina y luego tienes la capacidad, quizá días después, años después, décadas después, en algún O momento vidas después. o vidas después de poder ver que eso fue una bendición, que se terminara eso. ¿Por qué? Porque eso permitió que se abriera algo nuevo. Sí, a mí me gustaría que hagamos en este programa algo un poco disruptivo e invitemos a nuestros amigos a descomponer algo que tú ya, a ti, a mí y a Gaby nos gusta mucho hacer, A es desmenuzar. desmenuzar. Sí. O sea, cuando tú abres el concepto, el sentimiento y todo, o sea, ¿qué buscas? Volviendo un poco al tema de la pareja, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Buscas a la persona o buscas todo lo que se crea con la persona, con la relación, el crecimiento, el trabajo diario, este ejercicio de dar? Y a veces, pues, o sea, no es, cuando te das cuenta, no tiene que ver con la persona en sí, sino con todo lo que se genera alrededor. ¿Es desde ¿no? la carencia o desde Desde la evolución? Y desde este apego, que es el otro concepto que está muy peleado con la abundancia, Ujú. de así tiene que ser, este negocio tiene que ser, esta pareja tiene que ser, todo tiene que ser como yo digo, y tenemos como Fijación. fijación, obsesión, porque las cosas sean como nosotros queremos que sean. Híjole, se me olvidó de decirles porque estoy escuchando el teléfono que si tienen preguntas, Ah, sí, comentarios, llámenos. por favor llamen, hagan comentarios. No tengo aquí el teléfono de la cabina, si me lo pasan estaría increíble. Pero Porque además siempre, el ajá, tema es popular y polémico. nos entonces, encanta, ajá, sí, nos encanta compartir. Ahora, ¿cómo se relaciona? Ahora vamos a regresar al tema de los de apegos, los pero apegos. ¿cómo se relaciona? Últimamente estamos tratando de hacer una relación entre los temas y las porciones que van sucediendo en el Antiguo Testamento. Estamos en una super porción que Mi nos preferida. fascina. La porción es Miquets y está relacionada con el momento, digamos, en donde José, el patriarca, Yosef exactamente, obtiene como este puesto, llega, digamos, o sea, al Pues al como momento cúspide, digamos, o sea, de su carrera a la política, cúpula económica, política y exactamente. económica en un Egipto abundante, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la abundancia? ¿Qué es Miquets y por qué se Que relaciona con bueno, esto? Yosef, o sea, José el soñador para algunos, Yosef Atzadik para otros, al final es una historia de vida muy buena, ¿no? Porque justo hablando de los tiempos del creador, ¿no? O sea, pareciera que tuvo una vida de drama absoluta, bueno, no pareciera, tuvo una vida de drama absoluto, de carencia en muchos momentos, pero su certeza o su emuná estuvo intacta, siempre, ¿no? O sea, la confianza, el sentimiento de que lo que está sucediendo Es es bueno. exactamente bueno, lo que yo necesito para hacer el trabajo.
Y confío en que el creador me va a poner en el momento en el que yo tenga que estar, en el momento en el que tengo que estar, ¿no? Ok, y eso es parte de lo que le permite conquistar, digamos, o sea, cada uno de sus retos de la manera que los conquista y poder llegar al lugar a donde llega. Sí. Que eso, perdón, pero quería como recalcar que nosotros tenemos la idea de que los patriarcas son grandes personajes allá muy lejanos y que, bueno, tienen unas vidas increíbles. Y la realidad es que, No. ¿por qué los consideramos, digamos, por qué son patriarcas o por qué son matriarcas? Sí, son estas almas justas que logran como sobreponerse a los desafíos, que además fueron muchos, muchísimos, que yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dijeran, oye, cambias tu vida por esa corrección, yo creo que diríamos que no, porque realmente, ¿Cuáles fueron algunos de sus retos así? Nomás, 1, 2, 3, bueno, pues todas las matriarcas tuvieron un tema de fertilidad importante, ¿no? Ajá. No, de Joseph, digo. Joseph, me encanta este giro que le están dando de hablar de la porción, porque no es solo un cuento, lo hemos Bueno. dicho, ¿no? O sea, no es un cuento de yo para qué estudio la porción si ya pasó hace tanto tiempo, sino tiene estos secretos, o SOT que les llamamos, en donde hay ciertas como llavecitas, claves que me permiten conectar con mi yo, con mi aquí, con mi ahora, con el rol que me toca hacer en la corrección de la creación hoy día, ¿no? Entonces, bueno, Joseph pasa de ser, voy a hacer un resumen muy rápido, pero me interrumpes cuando quieras, o sea, pasa de ser como un hijo importante, consentido, el preferido de su papá, ¿no? Y de pronto los hermanos tienen celos, lo venden como esclavo él toma su Lo rol, quieren matar, lo pero quieren, cambian de opinión, lo, pero, lo ¿no? venden como esclavo, le dicen al papá que está muerto, que se lo comió un animal, el papá está deprimido, él se lo llevan muy lejos y ya estando como esclavo, pues hace muy bien siempre su trabajo con una muy buena actitud. Esa es una de las cosas justo de lo que estás hablando, ¿no? O sea, porque él, cuando es esclavo, es el jefe de los esclavos. Cuando está en la cárcel, es el jefe de los, o sea, Es como un líder sí, en donde sea que esté. emocional, moral en la cárcel, dando lo mejor de sí, compartiendo desde el lugar correcto, ¿no? O sea, siempre está haciendo su trabajo lo mejor posible, su trabajo espiritual. Entonces, después de cierto tiempo, pasa otra situación, lo acusan de algo que no hizo y pues termina en la cárcel después de ser esclavo. Y bueno, pues en la cárcel, pues también comparte, etcétera. Y bueno, todos se acordarán, por eso se llama José el Soñador, tiene esta don de interpretar los sueños y tiene la oportunidad de interpretarle al faraón un sueño y entonces el faraón, pues nadie, por más que venían sabios, brujos, los más sabios de todos lados del mundo, nadie podía interpretarle un sueño que tenía el faraón y Joseph le explica de qué se trata, de 7 años de abundancia que hay que aguardar porque luego ahí vienen los dichos de las vacas flacas, ¿no? Que luego repetimos cosas, la palabra también tiene mucho poder. No sabemos y no ni sabemos ni de dónde vienen. Entonces vienen de ahí las vacas flacas y entonces como Faraón le hace caso, Egipto termina siendo sumamente abundante. En ese momento decide poner a Joseph al frente de esa abundancia. Y bueno, Joseph tiene la oportunidad de enfrentarse a estos hermanos. ¿Y qué pasa? Desde el perdón. Desde el perdón. Que esa es otra gran lección, ¿no? O sea, cuando las cosas pasan que yo puedo sentir que son injustas, pero yo tengo la certeza y la tranquilidad de que estoy haciendo el trabajo, de que es bueno, de que las personas son muchas veces mensajeros nada más del tema de la película, de la creación, pues no es personal y entonces aprendo a enfrentar eso con otros ojos, ¿no? 100%. Y es parte de la abundancia. Es parte de la abundancia. Porque finalmente tener estos enojos y todo, pues frena tu abundancia. Que por cierto ya nos trajeron el teléfono para Ahí que voy. nos Cabina, escriban. teléfono 55 52 62 1300, extensión 1414. Por WhatsApp pueden mandar un mensajito o marcar si quieren para hacer una pregunta, un comentario 55 61 00 74 54. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el concepto de Miquets? ¿Qué es Miquets y cómo hay lo... otra cosa nada más rápido Perdón. que quiero decir sobre la abundancia, de la importancia de, en la espiritualidad, la buena relación que debemos tener con nuestros padres. Porque la abundancia está centrada ahí.
Viene canalizada. Viene canalizada a través de nuestros padres. Entonces, para todos aquellos que nos sentimos enojados con nuestra mamá, con nuestro papá, esté o no en el mundo físico, más vale que echemos marcha a resolver ese tema si queremos que se nos resuelva todo en los temas de abundancia, porque Qué importante lo que estás diciendo y que asumir la responsabilidad, ¿no? Ese es el tema de asumir la responsabilidad, porque si lo entendemos desde el punto de vista de la Kabbalah, esos padres que a lo mejor no fueron lo amorosos que a ti te hubiese gustado o la escucha o lo compasivos o etcétera, lo que sean las características que tus padres que tuvieron, tú pienses que deberían tener. que tú piensas que deberían de haber tenido, deberían de tener, pero no tenían. Tengo noticias, están perfectos para que tú hagas tu trabajo. Entonces, volviendo a lo disruptivo y del desmenuzando, ¿no? O sea, hacernos responsables. Amigar, claro, no, ojo, ¿qué significa para ti el respeto a los padres? O sea, ¿qué es suficiente y qué no es necesario? A ver, eso es importante. Ujú. Yo creo que también ahí confundimos. O sea, Ujú. el hecho de honrar a los padres, que yo creo que todas las religiones comulgan con eso, honrar a los padres por el solo hecho de que gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Si no hubiera intervenido mi papá y mi mamá, yo no estaría teniendo esta Ujú. existencia. Ujú. Entonces, honrarlos es agradecerlos por la existencia y también poder separar, ¿no? O sea, no quiere decir que vamos a vivir abrazados eternamente porque es mi mamá y la tengo que querer, no. Ay, sí, a veces es una relación tóxica. O A veces tengo ¿no? que poner un espacio, pero con amor, Exacto. con claridad de por qué lo estoy haciendo. Y sin siempre en el resentimiento, agradecimiento. porque eso te corta a ti el flujo justamente de El Gran prosperidad. Shimon siempre hablaba de la... Es un concepto que siempre me acuerdo que se llama la codicia espiritual, ¿no? Ujú. O sea, aunque sea por mi propia conveniencia, lo voy a hacer, ¿no? Si yo quiero mejorar mi abundancia y mi prosperidad, pues me voy a amigar con mis padres primero y con todo el mundo, ¿no? Porque finalmente todos estos cortes de energía son eso, interrupción de la energía que frena mi abundancia. ¿Y cómo se relaciona justo con mi Ketz? Bueno, pues volviendo otra vez a la historia de Yosef, pues bueno, tiene en algún momento la oportunidad de cobrar la factura a estos hermanos y actúa con amor, con justicia, pues yo creo que principalmente con amor, ¿no? Es que yo creo que, o sea, mi Ketz está, la palabra en hebreo habla de el final del fin. Al fin del fin. El fin del fin, ¿no? El final del sufrimiento, el fin del fin. Entonces, ¿a qué me hace alusión? A lo que me gustaría que explicaras un poquito es cuál es el concepto de continuidad, o sea, porque lo opuesto del fin es la continuidad. Entonces, justamente, ¿cómo hacemos para que ese concepto de continuidad de flujo energético, por eso lo relacioné con lo que estabas hablando recién, lo podamos como que vivir, asumir, hacernos responsables de ese flujo en contraparte a cuando obstaculizas Cuando lo la luz, corto. pues exactamente. Bueno, en la Kabbalah hablamos mucho de la inmortalidad, ¿no? De la energía de la inmortalidad y no hablamos de vivir eternamente, sino hablamos Ujú. de que no haya esta energía de fin en nuestras relaciones, en nuestro negocio, en pues el amor con nuestra familia, en la unión. Entonces, a esa continuidad es a la que nos referimos. Y ¿Cómo a se esa hace? inmortalidad. Pues primero, yo considero que lo más importante es con este balance y esta paz de decir, bueno, a ver, todo es bueno para mí, ¿no? O sea, lo que esté pasando es bueno. No voy a tomarlo personal contra el mensajero y lo que yo quiero es justamente esta armonía, ¿no? Porque es como un balance, si lo viéramos en una reacción química, pues es balancear la ecuación, si lo viéramos en algo de la electricidad, pues hay un polo positivo, un polo negativo, algo neutro en medio, es este balance que todos deberemos de tener y que finalmente creo que es el reto diario de todos. Justo yo creo que hay un tema aquí muy importante. Tomo clases con un rabino que me encanta, el rabino Baramí, que habla muchas veces de que nosotros para mí, la energía de estar en continuidad me remite al concepto del canal, ¿no? O sea, ¿cómo hago para hacer un canal y no nada más un recipiente que tiene como una tapa abajo, ¿no? ¿Cómo Claro. le quito la tapa y me convierto en eso que es circular, ¿no? O sea, que donde circula la energía permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo hago que no se obstruya
justamente es lo que tú estás diciendo, es recibo para compartir. Cuando me pongo en el flujo de que lo recibo para compartirlo, ¿no? Y volviendo al tema de la abundancia, cuando sí estoy haciendo esto o cuando no estoy haciendo este trabajo de recibir para compartir de manera balanceada como tú lo estás Y diciendo. creo que ahí volvemos al otro concepto. Me gustaría introducir otro tema que tiene mucho que ver con la espiritualidad. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una corrección con el dinero y la abundancia. Wow. ¿No? ¿Cómo es eso? Sí, estoy de Pues acuerdo. algunos lo tenemos, pero no lo conservamos, otros lo generamos, pero no lo conservamos, otros no lo podemos generar. Entonces, todos, porque además es una de las correcciones universales, si lo queremos decir así, Globales. o globales. El que cree que no tiene una ¿Quién cree corrección que con no? el dinero, o sea, tiene la peor de todas porque ni siquiera todavía se dio Por lo cuenta. menos cuando lo ves, Sí, ¿no? O sea, yo exacto. creo que cualquiera, y podríamos aquí tener, no importa si ganas cientos, miles o millones, siempre sientes que pudiste haber hecho un poco más y siempre sientes que lo quieres, pues, conservar, y a veces te pasas al otro extremo y lo atesoras, ¿no? Y entonces cuando lo atesoras, lo atoras, porque Exacto. entonces ya no estás en este círculo de dar, compartir, y entonces se vuelve infinito. Sí, la pregunta tendría que ser siempre como que, si es un recurso que el universo está poniendo en mis manos, ¿no? Porque no es mío tampoco. No es mío, exactamente. Es importante entender ese concepto desde el punto de vista de lo que sea que estamos Espiritual. hablando en la abundancia, Ujú. en el dinero y no en el dinero. Ujú. En los dones es lo mismo. Cualquier recurso que tengamos son para poner al servicio de la divinidad, al servicio de hacer este mundo un mejor lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no quiere decir que yo no me pueda ir a comprar la casa que yo quiero. Claro. ¿Cómo peleamos con Pues esta mira, parte? volviendo al tema del deseo como, Ujú. como herramienta, que en la Kabbalah es tan importante crecer tu deseo, porque cuando estás deprimido, cuando estás bajo de energía, por llamarlo de alguna forma, lo que necesitamos hacer es crecer el deseo, ¿no? Y a veces no tengo ni siquiera ganas de desear. ¿Y qué pedimos? Pues El deseo. tener ganas de desear, ¿no? ¿Por qué reducimos nuestro deseo? Normalmente, ¿cómo es la ecuación esa? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué reduce uno el deseo? Porque hay gente que tiene más deseo y otra gente que tiene menos deseo. Pues esa es parte también de la corrección, yo creo, ¿no? Yo O sea, también. finalmente hay gente que tiene poco deseo en su ser y su trabajo es incrementarlo. Y hay gente que tiene mucho deseo y su trabajo es restringirlo un poco, ¿no? O sea, justo me gustó lo que dijiste, ¿no? En la Kabbalah nada está bien y nada está mal si lo voy a poner al servicio de la humanidad, de mi comunidad y siempre pues de mi círculo cercano hacia afuera, ¿no? Entonces, tenemos estos dones que pues primero los queremos usar para nosotros, los atesoramos y se atrofian, ¿no? Lo mismo pasa con el dinero. Entonces, creo que tenemos, la primera cosa a la que yo invitaría a las personas que nos ven y nos oyen, pues es pensar, ¿tu deseo en dónde está? O sea, ¿eres una persona de bajo deseo, de medio deseo, de alto deseo? ¿Cuál crees tú que debería ser tu corrección para balancear un poco la ecuación? Y si todos estuviéramos deseando para dar y compartir y ponerlo al centro, pues el mundo sería otra cosa, ¿no? Hacia allá vamos. Ojalá. Ya urge. No, ¿no? sí, sí. Bueno, pues yo digo que no hay duda. Lo que no sabemos es cuánto tiempo se va a tardar en que eso se pueda lograr en manifestar. Ahora, ¿qué nos pasa a veces que tienes una cantidad de deseo, reduces tu deseo? ¿Por qué reduces el deseo? ¿Cuando lo haces conscientemente o cuando Inconscientemente. No, ¿Cuál es la relación de los retos por los que pasamos en la vida y la reducción del deseo y cómo se hace para Es que tomarlo? si lo haces conscientemente es distinto, ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, a ver, tengo que frenar un poco esta como impulsividad de lo quiero todo. Eso está positivo. Eso es bueno. Ajá. Pero cuando el entorno, o sea, siento yo que hay como un problema de ver muy mal el deseo, ¿no? O sea, como que no eres espiritual si deseas mucho. O sea, eso está mal. Para el judaísmo ¿no? y la Kabbalah eso es totalmente Para el opuesto. judaísmo y la Kabbalah es lo contrario, porque cuando tú estás vibrando en la frecuencia del Creador, somos hechos a imagen y semejanza del Estás Creador. co-creando. Estoy co-creando todo el tiempo y es pues es como una medida de saber que estás bien, ¿no? O sea, si eres abundante, estás conectado con el Creador, o así se ve en el judaísmo y en la Kabbalah. No así en todas las religiones o doctrinas, ¿no? A veces se ve como este deseo como algo malo
Y entonces la gente pues no se hace para atrás con la idea de pues no nadie quiere ser malo, nadie quiere no ser espiritual. Claro. Ahora, nomás me voy a regresar en un segundo vamos a estar ahí. Gracias. Miguel. Uy, muchas preguntas, qué bueno, qué Ay, bueno. qué bueno. Gracias. Nos da mucho gusto cuando nos llaman. Ok, antes de las preguntas. Cuando uno vive un reto en la vida, muchas veces volvemos al dinero o a la relación de pareja. Si yo tenía un trabajo y estaba ganando una cantidad de dinero, entonces me fue mal, muchas veces ahí reduzco mi deseo por miedo, Claro. ¿no? O sea, porque no, muchas veces el miedo te hace, ¿estás de acuerdo? ¿Lo Sí. quieres explicar? Es que creo que todos tenemos un tema con ese miedo a... No sé si se llama al qué dirán o al cómo me va a ver el entorno o a ser juzgado, tal vez. Sí, o al O sea, fracaso o al no ser fracaso, o herido, al- ¿entiendes? Porque al ajá. final lo que pone en una relación. Ya entonces, como te fue mal en una relación, ya no quiero estar en pareja, ya mejor ahora ya no quiero una relación, ya mejor nada más voy a estar feliz con mis amigas, que sí puedes estar feliz con tus amigas y con tus amigos y no hay problema con eso. El problema es que lo evites hacer desde el miedo. Claro. Entonces, cuando conectas eso, la reducción del deseo, porque me da miedo de que me vuelva a pasar eso que ya me dolió, entonces yo solo estoy reduciendo mi deseo. Es como que te estás autobloqueando tu Sí. prosperidad y tu O abundancia. como si tú mismo decidieras evitar la lección. Y Ujú. la noticia es que si tú evitas la lección, pues va a llegar más fuerte y al rato, pues va a ser en el siguiente trabajo o en la lección va a ir subiendo de nivel porque no puedo evitar el aprendizaje. ¿Quieres explicar la diferencia en este caso entre presión y estrés? Que Bueno. justo ese es el tema, ¿no? Sí. Ajá. O sea, la presión es exterior. O sea, la presión viene de fuera. El estrés viene de dentro. La desde presión donde está ahí como algo está ahí bueno como para algo bueno que te hace expandirte. crecer, ¿no? Exacto. Entonces, pensemos en un diamante. O sea, un diamante está sometido a muchísima presión y eso está formando dentro de él estos cortes, estos destellos que va a tener después esa hermosa pieza, ¿no? Ujú. El estrés solamente pues nos tiene agobiados y nos paraliza. Entonces, no, Es como no sé lidiar con la presión, entonces estoy estresada. exactamente. O no Entonces, quiero. Lo que tendríamos que hacer, y suena un poco masoquista, pero no lo es. O sea, espiritualmente hablando, es tomar los retos, abrazar los retos y van a pasar mucho más rápido que si los estoy evitando, porque si lo voy pateando y lo voy pateando y lo voy pateando, cuando ya se me pone enfrente es porque ya tuve 75 De avisos repente o más. hubo una crisis. Y se vuelve una explosión. Entonces, Sí. si yo abrazo el reto y digo, a ver, eso me lo enseñaste tú hace mucho tiempo, y es empezar a ver con curiosidad todo lo que me pasa. ¿Y qué decimos? Qué curioso. Qué curioso, ¿qué habrá aquí para O mí? sea, ¿qué habrá aquí para mí? ¿Por qué eso me molesta? ¿O por qué eso me pone triste? ¿O por qué eso ¿O me por qué se está incomoda? repitiendo esta ¿O por qué se está película? repitiendo? Esto ya lo he visto. O así de, me parece familiar, ¿no? Entonces, es una oportunidad de ir proactivamente, que han hablado mucho en este programa de eso, de se puede ser proactivo o reactivo. Entonces, bueno, es una oportunidad de ir proactivo y de abrazar esa incomodidad y encontrar la luz que está detrás de todo eso y entonces avanzar, ¿no? Pero bueno, pues A ver. tenemos este miedo, ¿no? Voy a avanzar un poquito con A ver. esto. ¿Quién nos pregunta qué? Nos pregunta Gaby. Tengo una duda. En el budismo se menciona que la generosidad genera abundancia. ¿Cómo se ve en la Kabbalah? Mm. Pues también, o sea, para la Kabbalah es muy importante compartir, ¿no? O sea, primero, Me encantó tu concepto de la codicia espiritual. O sea, tal cual. es que No importa si tienes ganas me o no importa tienes si- ganas. por sí. tu propio bien, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por tu propio bien significa por alinearme con el sistema. ¿Estás de exactamente. acuerdo? No quiero entonces- bloquear eso, nadie quiere Exacto. bloquear su Ajá. prosperidad y su abundancia. Pero creo que dos principios clave que son muy parecidos y van hacia esto que nos platica Gaby, tiene que ver primero con apreciar, o sea, decir, bueno, estoy contento con lo que hoy tengo, porque también otra cosa que siempre les digo a mis adoradas desmenuzando es, en un corazón agradecido no hay espacio para la queja. Me encanta. Entonces, si nos dejamos de quejar y empezamos a agradecer, nos vamos a sentir como si somos afortunados. Y luego queremos todo, porque lo queremos todo, es parte de la naturaleza, para dar y compartir, para activar el flujo de esta abundancia de la que hablamos. ¿Me puedes explicar, ahorita que estás hablando otra vez del tema del deseo, el tema de lo que
el deseo y el apego, porque esto puede ser, es contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la Kabbalah estos dos O conceptos? sea, la Kabbalah habla de transformar el deseo. Ujú. Porque el deseo que tenemos de manera nata o natural es el deseo de recibir para mí, ¿no? Yo lo Egoísta. quiero. Yo lo quiero para mi Para propia mí, conveniencia. solo para mí, Ajá. ¿no? Entonces la Kabbalah lo que hace es trabaja en este deseo para que pase de un deseo de recibir para mí a un deseo de recibirlo todo para dar y compartir. Porque además, siendo este canal ilimitado de flujo incesante y constante, pues puedo tener para compartir a manos llenas. Ojo, no irresponsablemente. Porque si tú te fijas y me dices, bueno, mañana voy y me gasto todo, otra vez estoy diciendo, me gasto, me compro, me hago. No, ¿cómo Estoy suma a la siendo humanidad egoísta. eso ¿Cómo que estás hago? dando? O sea, Ajá. si soy la llamamos en la Kabbalah, una carroza de abundancia, ¿cuál sería la mejor forma de darla a compartir? ¿No? En causas que ayuden a crecer la conciencia, en situaciones que permitan que mejore la vida, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa, yo siempre lo pienso en mi empresa, ¿no? Demos las mejores condiciones posibles a nuestros empleados, incluyendo herramientas espirituales para que puedan mejorar su vida de verdad. O sea, porque mejorar la vida no es solamente ganar más dinero. Ahorita vamos a ir para allá porque sí es todo Es todo un tema, exactamente. Otra, Rosalba Y dice. bueno, perdón, nada más acabo. Ajá. El apego tiene más que ver con el miedo. O sea, lo tengo, lo guardo porque no lo quiero perder y entonces entro en este estrés de, y si se me acaba, y si, no, entonces mejor no lo hago, ¿no? Entonces tiene que ver con una conciencia opuesta al tema de hacerte responsable del tema, ¿no? Y para mí también tiene que ver con el concepto de poder diferenciar en este mundo tan materialista, capitalista en el que todavía estamos viviendo, no sé por cuánto tiempo más, pero en algún momento va a tener que cambiar el sistema justo por lo mismo de lo que estamos hablando, porque tenemos el concepto de que la acumulación de cosas materiales está relacionado con la prosperidad, con la abundancia, con la felicidad, cuando no está relacionada, y diferenciar entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Necesito lo que es importante desde el punto de vista, obviamente, de supervivencia física, porque sí vivimos aquí en este planeta. Hay necesidades físicas. Necesitas ir al dentista, al doctor, una educación determinada, una comida saludable, una posibilidad de ponerte ropa, un techo donde habitar. Hay cosas que uno necesita, inclusive también desde el punto de vista espiritual, cuáles son las necesidades que yo tengo para poder conectar con el verdadero deseo de mi alma, que también hacia allá vamos a tener que caminar en algún momento. Claro, y me haces recordar un tema que hablábamos hace un minuto del gran Mario Sabán, ¿no? Que habla del propósito y dice, bueno, no es posible ser abundante afuera si no eres abundante adentro. Justo. Y mi abuelita hablaba decía, nunca estés con alguien que sea codo consigo mismo. Imagínate. ¿No? Porque ahí ya te está diciendo todo. O sea, alguien que no es generoso consigo mismo, es imposible que sea generoso con los demás. Y ojo que es algo que se aprende, créanme. Claro. Es algo que se aprende, ¿no? Claro. O sea, volvemos al punto. Todo mundo tenemos un tema de corrección con el asunto de la relación con el dinero. Cuanto más rápido captes cuál es ese tema en el que tienes que trabajar, está desbalanceado en tu dar, está desbalanceado en tu recibir, estás desbalanceado en tu dar hacia ti, hacia afuera. ¿Cómo te relacionas con esto? ¿Crees que es tu dinero? ¿Sí? O sea, para empezar, que no es tuyo, estás aquí para administrarlo. Y volver al tema un poquito nada más para cerrar este concepto de los apegos, donde uno cree que necesita la bolsa, necesitas el par de zapatos. No necesitas el par de zapatos. Hay que poder, cuando tú te haces la pregunta, cuando tienes un deseo de algo material, ¿sí? O también de una relación, ¿desde dónde? De verdad desde la carencia, no. Desde la carencia, ok, quiero la bolsa porque quiero la bolsa, está bien, pero entiende que eso, ¿cuántos minutos te dura la felicidad de tener un zapato nuevo, pues una bolsa nueva, un carro nuevo? Ahí vienen las compras compulsivas, ¿no? O sea, me da esta luz momentánea y luego, ya se me acabó, quiero exacto, más. ¿Sí? Entonces, la diferencia que uno debe de hacer adentro de sí, perdóname, de hacerse la pregunta, ¿esto que voy a obtener, para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿En qué suma a mi vida espiritual? A lo mejor no suma en nada, pero
O a lo Entonces, mejor me está volviendo una mejor versión de mí que me puedo compartir desde otro lugar. claro, puede ser. Puede ser. No estoy diciendo que estamos peleados con el aspecto material, porque no es así, Y porque nada que además ya ver. lo hablamos, ¿no? Es porque te hagas la pregunta desde dónde lo estás obteniendo, si es para llenar una carencia, Ujú. como cuando uno come comfort food, o sea, sí, hay gente que está como adicta a las compras, en Ujú. el mismísimo sentido. Sí. ¿Por qué? Porque te llena una carencia, pero a veces si se te antojó, ok, si te antojó, pues te la compras, pero te haces la pregunta si está correcto, desde dónde me lo estoy comprando, o si esta utilización de estos recursos está bien que lo esté disponiendo, ¿sí? Para esto que yo estoy decidiendo tomarlo. Claro, claro. Es que además me hiciste ahorita pensar en como cosas que constantemente por mi trabajo hablo con la gente, ¿no? O sea, el tema de, ok, la inmediatez del recurso, que además, pues hoy el mundo nos lleva a algo inmediato, ¿no? Todo es rápido. O sea, ok, puedo tomar el camino largo, pero ¿cuánto cuesta el corto? Porque mejor adelante, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, estamos perdiendo este músculo de hacer el trabajo. Que De en la abrazar Cábala el proceso. le llamamos la restricción y el proceso, ¿no? O sea, el proceso me fortalece y me enriquece, ¿no? Entonces, no debemos de perder este músculo de hacer y de abrazar el proceso, hacer el trabajo, porque además se siente más rico, Ujú, ¿no? Porque si no es así como el Rab hablaba del palo de golf que siempre hacía hoyo en uno, pues se acabó el chiste ujú. del golf, ¿no? Entonces es lo mismo, el trabajo, ejercitar el músculo, eso es lo que nos lleva a crecer pues no sé si el alma crezca, pero yo creo que sí. 100%. ¿Cómo? Así vamos No, el alma es haciendo perfecta, el pero, trabajo de pero expansión. sí, Bueno, sí, sí. justo en el proceso de O encarnar vamos esto que es nuestra alma. desmenuzando lo que nos separa de nuestro yo perfecto que ya existe. Ok, vamos a hablar de ese tema porque Cristóbal pregunta, Pregunta. ¿cómo conectan con su abundancia y cuáles son las herramientas que usas? Bueno, yo creo que la primerísimísima es lo que habíamos dicho hace un rato de apreciar, ¿no? Apreciar es como la primera cosa, ¿qué haces? La primera cosa cuando abres los ojos en la mañana, Gracias pues por agradeces tener por haber... otro día para hacer mi trabajo. Y la apreciación, el reconocimiento de la existencia de el sistema y de la divinidad como la El creador. fuente de absolutamente todo lo que recibo. Que parte de ese rezo que a mí me fascina es, si hoy despertaste es porque Dios piensa que tienes mucho que darle al mundo, Ujú, ¿no? O sea, ujú, si lo empezáramos a ver así, ya sería increíble tu día, ¿no? ujú. O sea, Dios, que es el máster de la planeación y de todo, hoy que abriste los ojos dijo, hoy Ari, hoy Valeria, tienen mucho que darle al mundo. Y conectar con esa energía a través de tu oración o a través de tu petición. Ah, wow. Así quiero tener mi frecuencia, hablando de frecuencias. Así Esa es quisiera que me dure todo el día. Exactamente. Porque Y cuando hay miles de momentos, ¿no? cuando baja, ¿cómo hago para volverla a elevar? Que sería otra forma de, otra herramienta, Sí, ¿no? para mí, lo primero es apreciación. Lo Ok. siguiente también es compartir Ujú. desde el lugar correcto, ¿no? Porque Ujú. también se puede compartir desde un lugar equivocado. ¿Cómo? Seguramente hemos hablado aquí muchas veces de eso, pero Pero está relacionado con lo de la prosperidad. ¿Cómo el pan de la vergüenza es una herramienta? O sea, sí, compartir desde el lugar correcto tiene que ver con que también hay que discernir lo que es bueno para la persona. el que Padres con los recibe. hijos, ¿no? Padres con los hijos Mm, es una cosa importante a no me trabajar. digas. ¿No? O sea, ¿desde qué lugar le estoy dando? Desde mi culpa, desde mi Compensación. compensando algo que yo siento que no le di, desde el quiero que me quiera, que estas son las agendas que les llamamos en Kabbalah, ¿no? O sea, quiero que me quiera, o le doy a mis papás porque quiero que me necesiten, o le doy a mi esposo o a mi esposa porque quiero que diga que yo soy lo máximo, O a ver qué me va a dar a o cambio. a ver qué me va a dar a cambio. Entonces, como que eso no es genuino, ¿no? O sea, la única que se permite es la codicia espiritual y es porque quiero más luz, ¿no? Entonces, para mí, Cuidando que la compartir- otra, que la vasija esté lista para recibir eso que tú estás Exactamente, dando. Exactamente. Entonces, para mí, compartir es una gran herramienta. El voluntariado es una gran herramienta también para crece tu deseo, tu apreciación y encima de todo ejercita el músculo de dar, ¿no? Ujú. Siempre les digo a mis amigas cuando están tristes, haz un voluntariado. O sea, es más, no tienes un lugar a donde, haz unos sándwiches, ve a un hospital. Seguro hay mucha gente que necesita comer el día de hoy.
Entonces, ejercitar el músculo. La intención, ¿no? Mi intención es conectar con la abundancia. Estaba escuchando el mismo programa que tú, de casualidad, así, o por diosidencia, de Mario Sabán, que habla acerca de, imagínate, o sea, todas las personas idealmente deberíamos de dividir el día en tres ochos, ¿no? O sea, uno dedicado a ti, otro para el descanso y otro para la actividad. Imagínate cuánta gente el domingo en la noche, ¿sí? Dice, qué flojera que es lunes. Sí. ¿No? Obviamente, si volvemos al punto de la abundancia espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? Oye, y hablando de esto que dices Ujú. del domingo, me haces recordar de ¿por qué los lunes son tan malos? Porque la semana para Estás la haciendo lo Kabbalah que no te gusta, ¿no? Y porque además no empieza el lunes. Empieza el domingo. Empieza el domingo. Sí. ¿No? Entonces, si tú el domingo haces un poquitito de alguna actividad, a lo mejor planear tu agenda de la semana, vas a ver que tu semana va a ser muy distinta solamente por el hecho de haber planeado en domingo. Aquí tengo una de René Baez que dice: la abundancia tiene que ver con cómo somos y lo que hacemos. Ejemplo, ayudar por ayudar y no por interés. Justo, es de lo que estábamos hablando, ¿no, René? O sea, de la agenda o la conciencia con la que yo ayudo, ¿no? Entonces, bueno. En la que hago mi trabajo. Oye, si tú tienes un trabajo que odias, bueno, lo que explica la Kabbalah es que si tú conectas con tu abundancia interna, entonces vas a tener un trabajo que exactamente sea en ese tema que a ti te gusta trabajar. O sea, todos tenemos que amar el trabajo muchas horas porque además al día. Estás frenando tu flujo. Energía, el flujo tuyo y el de la empresa. Entonces, también si nos asumimos como parte del engranaje perfecto que es la creación, pues haríamos nuestro trabajo con otra conciencia, ¿no? O sea, si verdaderamente, como tú dices, odio mi trabajo, pues debería de irme a otro lado porque no estoy haciéndome bien a mí, ni a la empresa, ni a nadie en ese lugar. Exactamente, sí. Bueno, y entender que, volviendo al tema del dinero en particular, que el dinero al final es sagrado. Porque toda la energía es sagrada. Una energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digo que obtiene cosas para hacer intercambios, pero es sagrado y muchas veces, ¿por qué genera infelicidad en muchos sentidos? Porque está desbalanceada la forma en que tú se utiliza, volviendo al tema del equilibrio. Sí, está un poco corrompido el sistema en ese sentido, ¿no? O un mucho. Sí, pero ¿cómo está relacionado entonces con cómo encuentras tu sentido de vida o por qué el sentido de vida es importante en esta ecuación? Exactamente. Lo que pasa es que a través de tu propósito te vuelves un foco dador, si lo quieres ver así. ¿Cómo entiendo cómo es mi propósito? ¿Cómo vas descubriendo? Porque yo creo que no es una cosa que uno... Las pasiones de tu alma te lo van diciendo. Pero es algo progresivamente que se trabaja o es algo que llegó y ya llegó para quedarse y eso es y finito se acabó. ¿Cómo tú lo entiendes? Tienes que trabajar y lo tienes que descubrir todo el tiempo. Ese es tal vez el primer reto que tienen las almas adultas cuando eligen una carrera, ¿no? O sea, debería ser, ¿qué voy a hacer? Algo que me haga vibrar, que le puedo dedicar estas 8 horas de trabajo y al final voy a decir, wow, qué gran día, hoy hice lo mejor que pude, no importa cuántos desafíos tuve, y no regresar diciendo 1000 cosas sobre lo malo que es mi existencia por tener ese trabajo, ¿no? Es que imagínate el bloqueo que tú estás generando. Me gustaría que cierres hablando un poquito acerca de cómo nosotros nos obstruimos a nosotros mismos el canal de prosperidad. Creo que lo que tenemos que cambiar principalmente tiene que ver con que todo está en nuestra mano. O sea, no somos una pieza más del sistema que alguien mueve a capricho. Yo soy el creador de mi propia existencia y yo tengo la responsabilidad. Si no tengo la vida que quiero, tengo que empezar a cambiarla yo. Y tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces tengo que tener esta conciencia de cuál es mi rol dentro de mi propia existencia, ¿no? Entonces, en eso creo que estaría tal vez el principal secreto del bienestar y la abundancia que genera este bienestar en general, ¿no? En todos los aspectos, espiritual, económico, emocional, ¿no? Estamos drenados hoy porque nos dedicamos a una sola cosa, dándole mucho valor al tema de la generación de la riqueza económica y todo lo demás no es importante. Y es al revés. Eso está desbalanceado. Cuando todo está bien, se manifiesta el resultado, porque está en balance, justo. Y porque justo te pones en flujo.
¿Estás de acuerdo? O sea, cuando tú estás en flujo con, no sé, yo podría estudiar Kabbalah mañana, tarde, noche, todo el día, ¿entiendes? O sea, definitivamente algo tiene que ver y estoy abierta, como decíamos recién. No quiere decir que porque tú encontraste algo, una pasión, ¿sí? Algo que te apasiona, que a veces no lo encuentras hasta más tarde en tu vida y a veces, no sé, yo tengo amigos de mis hijos que desde muy chiquitos, o sea, estaba clarísimo que a eso se quiere, o sea, que les fascina esto en especial, ¿no? O sea, es una y también cuestión... se vale decir, bueno, oye, esto que me hacía vibrar cada célula de mi cuerpo, ya no. Exacto. Y tengo que buscar, o sea, siempre en mi búsqueda constante de dónde soy la mejor versión de mí mismo. Porque eso es lo que le voy a dar al sistema. Hablemos del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo contribuyo De yo la codicia al espiritual. sistema? Pues siendo la mejor versión de mí, ¿no? Sí. Y mi trabajo es ese, buscar mi mejor yo, en dónde lo consigo. Cómo recargo mi energía, mi batería. Y si a mí me hace bien, como a mí, que me hace bien ver a mí desmenuzando y aclararme y me llena de energía bonita y luego me puedo ir a compartir con los que amo esta energía bonita, ¿no? Pues estoy haciendo algo bueno para el sistema. Sí, y entender que todo al final tiene un aspecto externo y un aspecto interno, ¿no? O sea, el aspecto externo es lo material, pero el aspecto interno de todo es luz. Entonces es cómo yo utilizo esa luz, cómo la estoy... Y un tema muy importante que creo que lo vamos a tomar para la próxima plática, obviamente que no íbamos a acabar en una, ya lo sabíamos, el tema de cómo me combino yo en las relaciones, ¿sí? Tanto en una relación de pareja como en una relación de sociedad, donde esas relaciones pueden obstruir el flujo o lo pueden crecer, beneficiar o expandir, exactamente, ¿no? Justo lo que tú estabas diciendo de nuestro grupo de Desmenuzando. Sí, porque estos lugares en donde, ojo, con esto de decir de recargar no es el que te da la razón. Muchas veces es el que te pone a pensar, ¿no? O sea, el que te dice, oye, a ver, ya consideraste que a lo mejor esto, y eso te ayuda a desbloquearte también, porque te ayuda a verte desde el lado de, bueno, puede ser que yo me esté equivocando en algo que está frenando este flujo, ¿no? Es que justo es entender que en las relaciones, o sea, tú estás combinando tu karma con el de alguien más para beneficiar al flujo, justamente de luz en este mundo. Entonces, si beneficia o obstruye el flujo, valga la redundancia, de energía a esta persona, cómo trata a los demás. Cómo se trata a sí mismo. Sí, tenemos un maestro que decía, invita a esa persona con la que quieres ser socio a comer, checa cómo trata al mesero, no, o sea, hay lugares a donde es una persona espiritual, es una persona que no le importa, ¿no? Claro. Pues bueno, la tarea está buena, está grande, sí, pero lo más bonito, bueno, lo que a mí más me ha gustado en el estudio de la Kabbalah es que tienes una parte actora muy grande, ¿no? Voy a hacer este comentario de Rosalba para no dejarla colgada. Fíjate que en el budismo, en la abundancia, cuando ves a una persona 5 segundos y le puedes decir algo que puede cambiar para bien, si lo dices, y si no, le deseas que le vaya bien desde tu corazón, obviamente. ¿Cómo ves este ejercicio? O sea, decir solamente lo que le hace bien a la persona. Sí, como ponerte, entiendo que hay alguien que ves que tiene una necesidad, o inclusive cuando ves a alguien que de verdad te cae pésimo, yo creo que todavía es más poderoso el ejercicio de le deseo el bien. Sí. ¿No? Le deseo el bien. Le deseo gran ejercicio, exactamente. ¿no? O sea, siempre, y sí te conecta con la abundancia. Claro, asumirte como un ser. Me gustó como lo terminamos planteando del sistema, ¿no? O sea, yo tengo que contribuir al sistema con lo mejor de mí. Entonces, si lo que voy a hacer no ayuda en nada, mejor no lo digo, pero sí puedo enviar toda esta buena energía que le haga bien al sistema, ¿no? Sí. O sea, no siempre tengo que decir algo. Exacto. Bueno, pues me encantó compartir contigo. Pues como obviamente siempre, estás invitada una y otra vez a compartir con nosotras en este programa. Si les gusta este programa, por favor lo comparten para que podamos llegar a más y más gente. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? A trabajar en nuestra abundancia. De alma a alma. De alma a alma. Love FM Podcast.